Buenas noches para todos. Tenemos nuevamente el privilegio, como cada domingo, compartir la palabra de Dios. Y creo que la canción vino... Yo había pensado en una, pero el tiempo ya estaba ahí. Y la canción vino como anillo al dedo para el mensaje, ¿no? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y la parte de la canción decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a pensar en esta noche, hermanos. Mensaje que nos fortalecerá, nos enseñará y nos fortalecerá como a mí lo hizo, como lo hizo conmigo. El mensaje tiene que ver con las aflicciones, ¿no? Y vamos a pensar en esta noche, le puse un título al mensaje: en el valle de la aflicción, ¿no? ¿Quién no ha pasado por aflicciones? La Biblia enseña mucho respecto a esto. Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Los cristianos estamos libres de aflicciones por ser cristianos? ¿No? ¿Cuál es el rol de Dios en nuestras aflicciones? Pensaba y anotaba que hay dos tipos de aflicciones, ¿no? Aquellas que son consecuencias de nuestras malas decisiones, y están aquellas a las que Dios las pone en nuestra vida para un propósito especial, a los cuales Dios llama en su palabra pruebas, ¿no? Y están bien evidentes en la Biblia. No lo busquen en el Salmo 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34, 19. Y el salmista en su confianza dice: pero de todas ellas me ha de librar el Señor, oh Jehová, ¿no? Así que el cristiano no está libre de aflicciones, evidentemente, ¿no? El mismo Señor Jesucristo lo reafirmó en su palabra cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. El creyente no está libre de la pérdida familiar, de la enfermedad, de la escasez, ¿no? De la falta de trabajo, de un accidente. No estamos libres de nada de eso, evidentemente, ¿no? Ahora, claramente les han vendido a algunos, ¿no?, el cuento de que si somos cristianos, no va a haber más dificultades, ¿no? Vamos a parar de sufrir, no va a haber más problemas, va a haber prosperidad y salud. Esto sin duda es antibíblico, ¿no? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Pero que hay algunos que, aprovechándose de la vulnerabilidad de algunos, ¿no?, usan la Biblia para prometer prosperidad y salud. Sin duda que un día tendrán que dar cuenta delante de Dios por tales afirmaciones, ¿no? Porque aprovechándose de la debilidad de muchos para sacar rédito, ¿no?, hacen tales afirmaciones. Y mucha gente confundida y cegada y pasándola mal, va a esos lugares buscando salir del problema. Dice: bueno, ya que acá hay prosperidad, salud y todo va a salir todo con viento en popa, voy acá. Pero lo que hay una gran exigencia detrás, lamentablemente, donde les piden a estas personas que den para que les venga, ¿no? Lamentable, ¿no? Pero las aflicciones en la Biblia es una realidad que el creyente tiene que vivir. Muchas veces vienen a nuestra vida y vendrán. Si no han venido, vendrán, porque la palabra de Dios nos enseña eso, ¿no? En primer lugar vamos a leer en Santiago, hermanos, y vamos a ver así los beneficios de la prueba o la aflicción, ¿no? Porque sin duda las aflicciones cuando vienen a nuestra vida, las pruebas cuando vienen a nuestra vida, traen beneficios espirituales para el creyente, donde uno aprende de Dios a caminar de otra manera. Las aflicciones muchas veces nos acercan a Dios.
Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo del 2 al 4, dice ahí la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas son las palabras de Santiago. Anotaba por acá, en la prueba que estás pasando o tendrás que pasar, se presentan dos caminos, ¿no? Pensaba yo. El alejarme de Dios cuando estoy pasando por la aflicción o el acercarme más a Dios. Es una realidad, ¿no? Y quizás muchos han vivido esto. ¿Me acerco a Dios cuando estoy pasando por una situación difícil o me alejo de Él? Son dos caminos que sucederán en nuestra vida. Dios quiera que sea el que me acerque a Dios, ¿no? La aflicción me acerque más a Dios y no me aleje de Él. Dice el Salmo 40, versículo 17, aunque afligido yo necesitado, Jehová pensará en mí. Decía el salmista, ¿no? ¿Qué palabras del salmista? Así como el salmista, contamos con la presencia de Dios con nosotros en medio de la aflicción, hermanos. Contamos con la presencia de Dios, por más difícil que sea la situación que estemos pasando. Santiago, como hemos leído ahí, nos invita a gozarnos en el Señor en medio de la adversidad. Ahora, como notaba por acá y sacaba, no se trata de una risa de oreja a oreja cuando estoy pasando por una situación difícil. Sería como algo ilógico, ¿no? Sino de ese gozo que nos habla Dios ahí, su palabra, es el gozo en el Señor. Me gozo en la presencia del Señor. Me gozo en la persona de Cristo. Aunque esté pasando por una situación muy complicada, difícil. Por eso Santiago dice acá, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, ¿no? Decía Nehemías, allí en el capítulo 8, el gozo del Señor, ¿qué es? Es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Cuando yo me gozo en la presencia del Señor, será mi fortaleza, ¿no? Anotado por acá, dice Santiago que nuestra fe es sometida a prueba, como leímos acá en el capítulo, ¿no? Es sometida a prueba en medio de la tribulación. Cuando está pasando por una situación difícil, nuestra fe es sometida a prueba, ¿no? Yo puedo decir que tengo mucha fe a ustedes acá, ¿no? ¿Qué fe que tengo? ¿Qué fe que tengo? Puedo decir de la boca para afuera, ¿qué fe que tengo yo? Pero la fe se probará precisamente cuando esté pasando por una situación difícil. Si realmente estoy confiando en Dios, si realmente tengo fe en Dios. Yo puedo decir que tengo mucha fe cuando todo va bien. ¿Qué fe que tengo? ¿Qué fe que tengo? Ahora, cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Viene el problema de salud, el problema económico, el problema familiar. ¿Será que sigo teniendo la misma fe que decía? Por mucho tiempo dije. La fe es probada justamente, como dice Pedro, es como el oro, ¿no? Sometido a fuego, y ahí la escoria sale, ¿no? Y queda el oro en su mayor pureza. Y nuestra vida es así también. Es sometida al fuego de la prueba para que después salga para la gloria de Dios en su mayor pureza. Dios quiere sacar gloria de nuestras aflicciones.
Yo pensaba y anotaba por acá para no olvidarme, Dios quiere trabajar en mí para que la fe, el gozo y la paciencia, como decía Santiago, ¿no?, sean una realidad en mi vida, ¿no? No solamente un decir en mi boca, sino que sean una realidad en mi vida. El gozo del Señor, esa paciencia que nos pide Dios que tengamos, ¿no?, esa fe probada, esa fe que me muestra que estoy realmente, o le muestra a los demás que estoy cerca de Dios realmente, de que no es que ando diciendo qué fe que tengo, sino que realmente vivo una vida cercana a Dios. Y muchas veces, al estar pasando por una situación difícil, una aflicción, que cada uno sabrá por la cual ha pasado, ¿no?, esto me lleva a acercarme a Dios y gozarme en su presencia. Pensaba para mí que muchos pueden ser los sentimientos encontrados que pasan por nuestro interior cuando está pasando por una situación difícil, ¿no? ¿No es así? Muchos son los sentimientos que pasan por nuestro interior. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice de malo? Y tantas preguntas que vienen a nuestra mente y corazón cuando está pasando por una situación complicada, ¿no? ¿Quién quiere pasar por una enfermedad? Nadie quiere pasar por una enfermedad, yo tampoco, ¿no? Por un problema económico, por un problema familiar, por una pérdida. Y muchas veces nos vienen preguntas a nuestra mente y corazón y nos vienen conflictos interiormente. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Está bueno leer así en Filipenses, que nos da una cierta tranquilidad de lo que nos dice Dios en su palabra. Filipenses 4:6. Dice el apóstol Pablo, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Por nada estáis afanosos. Como decía, muchos sentimientos son los que vienen a nuestro interior cuando estamos pasando por una situación difícil muchas veces, ¿no? De angustia, de preguntarnos el por qué me estoy pasando por esto, para qué es esto, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos enseña a tener una cierta tranquilidad y paz delante de Dios. Dice, por nada estén desesperados, dice el apóstol Pablo, ¿no? La desesperación nos puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Cuando está desesperado por algo, uno puede tomar malas decisiones en la vida. Hacer cosas que no corresponden, y más para el creyente, ¿no? Cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Uno en la desesperación toma decisiones y hace cosas y piensa cosas que no, como decía, en su interior pueden pasar muchas cosas ante la angustia y la desesperación. Es por eso que Pablo dice, no estén desesperados, no se desesperen, no estén afanosos. Sino que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hemos leído acá. Nos pide Pablo en su palabra, dice, vayan a Dios y pongan vuestras peticiones delante del trono de la gracia. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, con acción y ruego delante de Dios. Así que, si vamos a la presencia de Dios, ante la dificultad, vamos a obtener esto. Dice que el resultado será lo que vimos en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aquello que se turba, que es el corazón precisamente y la mente, será guardado por Dios. Tendremos cierta tranquilidad y paz, sin duda, ante la dificultad que estamos atravesando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Qué bueno es pensar en esto, hermanos, que en Dios encontramos esa paz en medio de la gran tribulación que quizás estás pasando en tu vida, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y lo que leemos es la palabra de Dios, la Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron terribles situaciones de prueba, ¿no?, y de aflicciones.
Así que cuando se dice por ahí que no va a haber aflicción, va a haber todo color de rosa, no es una gran mentira sin duda alguna, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron situaciones difíciles y aún dieron su vida por amar y glorificar a Dios, ¿no? Pagaron con su vida. El apóstol Pablo hace un resumen allí en Corintios, que vamos a leer ahora, de las tribulaciones que venía viviendo en su vida por causa de seguir a Cristo, ¿no? Y muchas veces, cuanto más queremos acercarnos a Dios y vivir la vida cristiana, vienen pruebas y dificultades, no es que vienen, es todo maravilla. Y qué bueno es que podemos disfrutar de la vida, y que hay bendiciones, sí, que Dios nos bendice, nos prospera, nos saca adelante, pero también hay de las otras cosas, como estamos leyendo esta noche. Hay dificultades. Y el apóstol Pablo justamente habla de esas dificultades que estaba viviendo, y si hay alguien que estaba cerca de Dios era precisamente el apóstol Pablo, ¿no? Y la Biblia nos muestra a un hombre que venía sufriendo, padeciendo en gran manera por seguir a Dios, por seguir a Cristo, por glorificar el nombre de Cristo. Dice 2 Corintios, los invito a leer, capítulo 11, versículo 24. Ahí en 2 Corintios 11, 24, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, lo que venía sufriendo, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, ¿no? ¿Cuántas cosas venía sufriendo el apóstol Pablo? ¿Estaba cerca de Dios el apóstol Pablo? Claro que estaba cerca de Dios y amaba a Dios. Es por eso que cuando se dice por ahí que no va a haber aflicciones, es claro que en la vida vienen aflicciones, vienen pruebas y dificultades. Y acá el apóstol Pablo hace un resumen de todas las cosas que venía viviendo, sin contar las que venían después, que fue su propia vida que entregó por causa de Cristo, ¿no? Este hombre que amaba a Dios y que anunciaba el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, que aún en la cárcel fortalecía a aquellos que seguían la causa de Cristo, ¿no? Y acá Pablo hace un resumen tremendo de las cosas que venía sufriendo: hambre, desnudez, ¿no? Persecución, azotes, ¿no? Queda en evidencia, hermanos, que hay aflicción, hay pruebas y dificultades, pero también queda en evidencia que Dios está con nosotros y nos saca adelante de cualquier dificultad. Cuando Pablo escribió Filipenses 4:13, y todos lo conocemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba en Miami tomando sol cuando escribió Filipenses 4:13. Estaba viviendo una de estas cosas que hemos leído recién: persecución y azote por causa de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda que es la vida cristiana. Qué bueno es que Pablo en las dificultades no se estaba quejando y llorando, sino que quería glorificar a Dios aún en estas dificultades tremendas que estaba viviendo. Y podía decir, en las dificultades, como decimos hoy nosotros, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Nos fortalecemos en el Señor, hermanos. Yo creo que ahí es la clave para salir adelante de cualquier dificultad por la cual uno esté pasando. Y sé que muchos de los que están acá en este recinto han pasado dificultades, han pasado pruebas, y gracias a Dios que han vencido esas dificultades. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y creo que la clave es fortalecernos en el Señor en medio de las dificultades, porque si no,
Nos vamos a enfriar y vamos a abandonar al Señor. Y nos vamos a quejar contra Dios. Pero si me fortalezco en el Señor, si me gozo en su presencia, aún en estas dificultades me puedo gozar en las cosas de Dios y disfrutar de las cosas del Señor, a pesar de, ser fortalecido por el Señor. Ahí en 2 Corintios también, capítulo 4, leemos, versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice ahí el apóstol Pablo, hablando precisamente de estas aflicciones que venía viviendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué palabras del apóstol Pablo, no? Versículos 16 y 17 de este mismo capítulo dice: sabiendo que el que resucitó, 16, por tanto no desmayamos, antes que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Pensaba cuánta fe, cuánta cercanía con Dios la del apóstol Pablo, ¿no? Decir estas palabras a pesar de lo que venía viviendo, ¿no? Y cuánta esperanza, ¿no? Esta leve tribulación momentánea pasará, ¿no? Y después estaremos en la eternidad gozando de los deleites que nos ha preparado el Señor Jesucristo, por haber confiado en Él como Señor y como Salvador personal. Como decía el apóstol Pablo, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, porque vamos avanzando en edad, el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque disfruta de la presencia del Señor, porque se fortalece en el Señor precisamente. Cuando le buscaba qué personajes para leer, ¿no? Hay tantos en la Biblia, ¿no? Tantos en la Biblia que pasaron por dificultades y Dios en su gracia los pudo sacar, y otros quedaron en el camino, ¿no? Otros quedaron en el camino porque dieron su vida. Tantos. Me anoté algunos por acá para decir rápido y brevemente por el tiempo. Todos conocemos la historia de Job, ¿no? Job, después de haber perdido todo, y esto es algo tremendo, de haber perdido todos sus bienes y su familia, está bueno leer 2 versículos allí en Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Job, sabemos la historia de él, perdió en 24 horas todo, prácticamente, ¿no? Su familia, su casa, sus bienes, perdió todo. Fue arrebatado todo de repente y quedó sin nada este hijo de Dios. Pues sin embargo, en medio de la aflicción y del problema, siempre surgen cosas, ¿no? A veces cuando uno está pasando por situación difícil, dígame si algunos que están acá que tienen experiencia, pueden venir mensajes buenos, de aliento, de sacarnos adelante, especialmente de hermanos cristianos, pero también pueden venir mensajes de los otros, ¿no? Mensajes de los otros que nos desaniman. ¿Para qué seguir a Dios? ¿No? Mirá cómo te va, mirá cómo te está yendo, mirá por lo que estás pasando. Y Job, ahí en el capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: después de haber sufrido todo lo que les dije recién, haber perdido su casa, su familia, sus bienes, sus hijos, dice acá en el capítulo 9 del capítulo 2, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabra, qué esposita que tenía, ¿no? Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas,
has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien. ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿no? ¿Qué palabra es la de Job, no? Es decir, hay que estar muy bien parado para después de todo lo que, de la raza que había hecho en su vida, esta terrible aflicción que estaba viviendo, de perder todos sus bienes y su familia, decir estas palabras. Su esposa le dijo, con todo lo que te está pasando, maldice a Dios y muérete. Deja a Dios, este es el Dios que tenés. Y muchas veces eso es la voz precisamente de Satanás, ¿no? Que muchas veces nos dice al oído, mira lo que te está pasando. Abandoná todo. Deja a Dios, que te va a ir mucho mejor en la vida. Nos va a ir mucho peor abandonar a Dios. Dice, maldice a Dios y muérete. Pero sin embargo, ese Job le dijo estas palabras tremendas, ¿no? ¿Acaso recibiremos solo el bien de Dios y no el mal? ¿No la aflicción? ¿No? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero dice que Job no pecó. Y al final de los capítulos salió airoso. Dios lo pudo bendecir nuevamente a este hombre de Dios en gran manera por su fidelidad a Dios. David dijo en el Salmo 23, capítulo 4, ¿no? Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Qué tremendo, ¿no? Qué bueno saber, hermanos, que la presencia del Señor está con nosotros aún en las tribulaciones más difíciles que estemos viviendo. Allí está el Señor con nosotros. Y este hombre de Dios pudo decir estas palabras. Aunque esté en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo, ¿no? El Señor está con nosotros. Parece que Dios nos soltó la mano, ¿no? Muchas veces cuando está pasando por la enfermedad, la aflicción, el problema difícil, parece que Dios me soltó la mano. ¿Sí? El cielo está cerrado. Dios no me escucha. Él está con nosotros, hermanos. No nos ha abandonado. Está contigo en la aflicción. Está contigo en la enfermedad. Está contigo en el problema económico, en el problema familiar, en la pérdida, en tantas otras cosas que podemos nombrar que nos sucede en la vida. Él está, su presencia nos acompaña. Aún en las noches más oscuras de la aflicción, allí está nuestro Dios acompañándonos para sacarnos adelante, ¿no? Para sacarnos adelante. Dice David, después de haber pasado por una terrible aflicción, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Acá Salmo 34. Y lo libró de todas sus angustias, ¿no? Y pudo glorificar a Dios después de este acontecimiento en su vida. Así como cada uno de nosotros en pruebas y dificultades hemos glorificado a Dios, hermanos. Y estas son las pruebas que nos vienen en esta vida cristiana, la cual vivimos. No estamos exentos de problemas y dificultades, ¿no? Pero como decía al principio, están aquellas pruebas que Dios nos pone para moldear nuestra vida y para que nos acerquemos a Dios y para que vivamos una vida más cerca de Dios. Y están aquellas situaciones que nosotros mismos nos buscamos, ¿no? Porque hemos tomado malas decisiones, no hemos pensado en Dios y hemos hecho como el hijo pródigo, nos hemos alejado de la casa del Padre, ¿no? Y hemos hecho la nuestra. Cuando uno lee Lucas capítulo 15, así sobre el hijo pródigo, dice la Biblia que el hijo pródigo, esta historia tremenda de la Biblia, le pidió al padre la parte que le correspondía de su herencia. Tomó esa parte y se fue y despilfarró todo, ¿no? E hizo lo que quiso con el dinero y se quedó sin nada. Sin nada se quedó. Y ya casi al final dice que se fue a cuidar los cerdos de alguien de allí, de aquel pequeño pueblo, ¿no? Y anhelaba comer las algarrobas de los cerdos, dice, ¿no? Después de tenerlo todo en la casa del Padre, por una mala decisión,
despilfarró todo. Y eso nos pasa cuando nos alejamos de Dios. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? Evidentemente, cada uno sabrá quizás el por qué, ¿no? A veces se evidencia el por qué. Me alejé de Dios, me alejé de la casa del Padre, tenía todo allí, pero decidí abandonar a Dios. Y estas son las consecuencias de mi mala decisión. Pero es que bueno saber de que el padre del hijo pródigo dice que cuando este hombre se dio cuenta, dice, le diré, en la casa de mi padre, ¿cómo es que dice allí? No, No, que los obreros tenían que comer. Ahí está. Él recordaba que en la casa del padre había abundancia de comida, ¿no? Así que quiso volver al padre y dijo, diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fue así, regresó a la casa del padre, dice que el padre cuando lo vio de lejos, lo abrazó, ¿no? Y lo puso en el lugar que le correspondía, a pesar de que él quería ser uno de los jornaleros. Y es así nuestro Padre con nosotros, a pesar de que muchas veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Dios nos recibe como al hijo pródigo, ¿no? Una vez nuevamente nos restaura, ¿no? Nos restaura y nos saca de donde estamos ahí, metidos en ese pozo tremendo, y nos da una nueva oportunidad, ¿no? No todo es prueba en la vida, muchas veces pasamos por pruebas también, pero muchas veces uno mismo mete la pata, se equivoca, se aleja de Dios y Dios nos pone en nos ponemos en una situación complicada. Qué bueno que nos demos cuenta y podemos clamar a Dios desde ahí para que Dios nos saque de esta situación tan difícil. Vamos a leer para terminar, hermanos, el Salmo 40. Me encanta leer este salmo una y otra vez, porque es precisamente lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Aquí David escribe este salmo y dice estas palabras tremendas, y quizás alguno ya experimentó este obrar de Dios en su vida, y si no lo ha experimentado, buscar a Dios de corazón, clama al Señor, aún de lo más profundo de tu prueba o dificultad, o aún de tus errores, clama a Dios y Él te sacará del pozo. Dice, pacientemente espera a Jehová, dijo el salmista. ¿Y qué? Y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo, ¿no? Qué hermosas palabras. Parece un poema lo que escribió David acá, pero era vivencia propia, ¿no? ¿Cuántas veces nos metimos por propia voluntad en el pozo? Pero también muchas veces estuvimos en ese valle de la prueba y la dificultad, o quizás algunos están en el valle de la prueba y la dificultad, y Dios te ha puesto ahí. Pero no para que abandones a Dios, sino para que te vuelvas a Él, para que estés más cerca de Él. Él nos quiere pulir, nos quiere usar para su gloria, ¿no? Hayamos caído o no, nos quiere usar siempre para su gloria, nos quiere restaurar. Y como hemos leído, este hombre, David, clamó a Dios desde el pozo de la desesperación y de allí Dios le oyó y le sacó. Y enderezó sus pasos. Dios endereza nuestros pasos, endereza nuestra vida, nos da nueva oportunidad para ser utilizados para su gloria y para su alabanza. Qué bueno es pensar en esto, hermanos. Si estás pasando por una dificultad, por una prueba, situación difícil, y no le ves vuelta de hoja, no te desesperes, diría yo, ¿no? No abandones a Dios en primer lugar, no le des la espalda a Dios. Satanás susurrará tu oído para que abandones este camino. No lo hagas. No lo hagas. Grandes cosas Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque aún no veas la luz del día, digamos, ya el sol va a aclarar. Ya Dios está trabajando para sacarte de ahí. Extender nuevamente su mano y bendecir como ha bendecido nuestras vidas. Y cada uno podemos contar por propia experiencia de lo que Dios
ha hecho con cada uno de nosotros, ¿no? Dios y también hermanos, Dios ha utilizado para bendecirnos, para fortalecernos, para encaminarnos, para que seamos para su gloria y alabanza. Que el Señor bendiga tu palabra esta noche. Que realmente Dios te fortalezca, te anime y te saque adelante de cualquier dificultad por la cual esté pasando. Recuerda, Dios es poderoso, como dice su palabra, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén.